La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos y bienvenidos a Regional 360, noticias para todos los peruanos. Hoy en nuestra primera emisión del lunes 9 de enero queremos presentarles las noticias más importantes para su región. El turismo vuelve a sufrir las consecuencias de la violencia. Según informó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cusco, John González, el 80% de los paquetes de viajes a la ciudad inca se han cancelado. Asimismo, si se contabilizan las últimas protestas en la ciudad imperial, en total se han perdido $100 millones. Por si fuera poco, las empresas de viaje y turismo hacia Machu Picchu y otros destinos muy concurridos del Cusco tuvieron que cancelar sus operaciones para febrero y marzo próximos y así evitar que los turistas nacionales y extranjeros corran peligro ante las manifestaciones, muchas veces tornadas violentas. Por otro lado, según Carlos González, dueño del hotel Las Colcas en Ollantaytambo, el sector hotelero también se ha visto afectado por la baja demanda de concurrencia al Cusco. En diálogo con el diario La República, González lamentó que deberá reducir el salario y las horas de trabajo del personal. El turismo abre el año en rojo en la región Cusco. Por esa razón, los empresarios y autoridades tendrán que buscar revertir esta situación que afecta directamente la subsistencia de los cusqueños. Investigan a la presidenta. En el marco del reinicio de las protestas y cumplido un mes desde que asumió el cargo, la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra de Dina Boluarte y otras autoridades. Esto después de que la congresista Ruth Luque presentara una denuncia en contra de Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Tarola, Pedro Angulo, César Cervantes, exministro del Interior, y José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos, por la muerte de 28 personas durante las protestas. Además, esta denuncia incluye al jefe de la macrorregión policial de Ayacucho, Antero Mejía, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera. De acuerdo con la denuncia, se les acusa de la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Ya que se trata de altos funcionarios del Estado, esta denuncia deberá ser evaluada por la Comisión Permanente del Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es evidente que las 28 muertes producidas durante las violentas protestas deben ser investigadas y esclarecidas, así como se debe sancionar a quienes resulten responsables. Sin embargo, es también importante recordar que la protesta pacífica es amparada constitucionalmente, pero no los actos vandálicos ni la violencia en el marco de estas. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. El ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, pasó de ser uno de los compañeros más cercanos de Pedro Castillo al gran traidor del expresidente y quien fuera su anfitrión para la organización de actos ilícitos, Segundo Sánchez. Y es que la declaración de Marrufo como colaborador eficaz fue el principal detonante para que el Poder Judicial determine incautar el inmueble del pasaje de Zarratea. Fue Marrufo quien reveló ante las autoridades que durante la segunda vuelta de elecciones y la juramentación de Castillo, Sánchez convirtió su domicilio ubicado en el distrito limeño de Breña en un centro de operaciones criminales, desde donde coordinaban la dirección de un mayor presupuesto para organismos públicos con el objetivo de direccionar las millonarias contrataciones de obras públicas del Estado. Marrufo, ex jefe de asesores del Ministerio de Viviendas, fue una pieza fundamental para las investigaciones en contra de Castillo y su cómplice, ya que fue él quien acusó directamente al expresidente Castillo de haber recibido dinero en efectivo de sus propias manos en el marco de los entramados de corrupción que se tejían desde esta cartera. Y es que además la llegada de Marrufo a esta presunta organización criminal se habría dado gracias al alcalde de Anguía, José Medina, quien lo habría conectado con Segundo Sánchez, dueño de la casa de Zarratea. En tanto, las investigaciones continúan con el expresidente y su acusador Salatiel Marrufo en prisión preventiva, mientras que Segundo Sánchez continúa prófugo.
la pobreza aumentó. La inflación y el bajo crecimiento económico han impactado de manera directa en los peruanos, generando un aumento en la cifra de pobreza en el país. En tal sentido, el economista del Instituto de Investigación para el Desarrollo, Javier Herrera, alertó que el porcentaje de pobreza habría registrado un alza a lo largo del 2022, alcanzando el 30% de peruanos, lo que significaría un retraso de 10 años de lucha contra la pobreza exitosa en el país. A pesar que durante el 2022 muchas actividades económicas se reactivaron luego de ser afectadas por la pandemia, la reactivación económica no presentó el avance esperado debido a la crisis económica. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, los rubros más afectados por el aumento de precios durante el último año son alimentos, transportes, restaurantes y hoteles. Lamentablemente, el ministro de Economía, Alex Contreras, señaló que al cierre del 2022 no se registraría una disminución en los indicadores de pobreza, debido a la alta inflación registrada a lo largo del año. Es por ello que se necesita que el gobierno establezca estrategias eficaces en beneficio de los peruanos. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. La situación ante el paro y protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte recrudece en Puno. Se reportaron en los últimos días más de 60 heridos entre oficiales de la policía y civiles, así como la frustrada toma del aeropuerto de Juliaca, lo cual fue impedida por las fuerzas del orden. De acuerdo a información divulgada por el Ministerio de Salud, del 4 al 8 de enero, Puno es la región que reporta la mayor cantidad de heridos en el marco de las protestas, con 62. Le siguen Lima con 3 y Arequipa y Apurímac con 1 herido en cada una. Según informó el MINSA, todos están recibiendo atención médica. Por otro lado, 3 policías que resultaron heridos en Juliaca fueron trasladados a Lima para recibir atención médica. El fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía, resultó herido por un impacto de proyectil en su pierna mientras cubría las manifestaciones en Juliaca, región Puno. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Periodistas ANP y la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, APEC, exigieron investigar a los policías que habrían sido responsables de este desafortunado incidente. En Arequipa, dirigentes del Comité de Lucha de la región informaron que viajarán a Lima para continuar con las protestas en contra del Congreso y el gobierno de Dina Boluarte y coordinarán la marcha de los 4 suyos, la cual congregaría a personas de distintas regiones en la capital. Asimismo, informaron que emprenderían una huelga de hambre, para la cual aún no anuncian fecha de inicio. La ruta electoral ha iniciado en un escenario de polarización política. Mientras el sur del país habla de separatismo y el primer gobierno peruano de izquierda terminó en fracaso, ¿qué herencia recibirán las tendencias políticas? La llegada de Pedro Castillo al poder tomó por sorpresa incluso a sus propios electores. ¿Podría acaso repetirse la historia? Pedro Castillo primero fue un fenómeno político. Se impone a Castillo como el candidato de la Coordinadora Continental Bolivariana, que es un movimiento regional latinoamericano que tuvo la capacidad de juntar a todas las izquierdas, desde la llamada caviar o progre hasta la maoísta pro-sendero y la pro-cubana del MRTA, que ahora se llama ML19. Y se le escoge a él como un personaje de campaña por su capacidad como líder sindical. No es ningún secreto que el Perú resulta un país clave para los gobiernos de izquierda en nuestro continente. Esto podría mantener la opción de financiamientos y apoyos políticos externos que insistan en tener representación. Toda esa influencia y ese financiamiento es lo que se ve reflejado en la injerencia política en la que incurren López Obrador, Gustavo Petro, el presidente de Argentina, ahora Lula, el presidente de Honduras, el presidente de Venezuela,
que son un cargamontón, porque el Perú es un espacio de lucha política continental para la izquierda regional. El camino estaría abierto entonces para la confluencia de estas fuerzas izquierdistas que podrían alcanzar una participación importante tanto en el Congreso como en una eventual plancha presidencial. Podría estar buscando algo mucho más peligroso que Castillo. A un líder con mayor arraigo popular, un líder más capacitado. Yo simplemente preguntaría qué hubiese pasado si en vez de Castillo el presidente elegido hubiese sido Vladimir Cerrón, un hombre igualmente de izquierda, pero con una ideología más sólida, mayor capacidad profesional y humana. Otro sería el cantar. El gobierno de Pedro Castillo ha representado, sin embargo, el más duro golpe a la izquierda en nuestro país. Una promesa construida en base a un dolor real alimentó la esperanza de un pueblo que terminó siendo cercado por la corrupción, burlado y empobrecido por la incapacidad de su propio gobernante. Un daño que se ha acrecentado con voluntades divisionistas. Han llevado una descripción de la realidad, justamente una narrativa, que un amplio sector del pueblo, sobre todo en la macrorregión sur, se ha comprado. De Pedro Castillo, pobrecito, campesino, que no se le ha dejado trabajar, que los blanquitos de la capital lo han bloqueado. O sea, una farsa total, pero que en el imaginario de un sector importante, de más o menos 8 millones de electores, cuenta y pesa. Nos han reavivado la lucha de clases, nos han reavivado el clasismo y peor aún, nos han introducido el tema del separatismo. Contrario a estos intentos, hoy el país necesita más que nunca hablar de unificación. El camino electoral recién inicia y los esfuerzos deben estar dirigidos a sentar las bases necesarias para alcanzar las reformas adecuadas y un proceso que nos permita una elección limpia y sin rencores. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Durante su campaña electoral del 2021, el expresidente Pedro Castillo anunciaba y promocionaba su proyecto más grande para cuando se sentara en el sillón presidencial: la aplaudida y esperada por los campesinos segunda reforma agraria. Sin embargo, tras casi 2 años de gobierno, este proyecto quedó, como muchas de sus otras propuestas, solo en vacías palabras. En octubre del 2021, Pedro Castillo anunció la ejecución del proyecto para la segunda reforma agraria, que beneficiaría a más de 2 millones de agricultores. Sin embargo, hasta el 2022, el proyecto nunca se concretó y, por el contrario, durante el último año, más de 500.000 agricultores fueron perjudicados por una pésima gestión en la compra de urea. Más allá de la falta de capacidad para gestionar sus propias propuestas, una serie de factores explicaría el fracaso de esta reforma. Y es que la crisis de fertilizantes, el escaso apoyo recibido por el Estado para los agricultores, es decir, cuestiones mínimas que el gobierno no pudo resolver, hicieron que el Ejecutivo no pueda mirar más allá y concebir y ejecutar propuestas más ambiciosas. A la pésima administración de recursos y fondos públicos se le debe añadir el constante cambio de ministros en la cartera de Agricultura y Riego, que imposibilitaba la realización de alguna medida o avance en el gran proyecto que ameritaba un estudio complejo para evitar su fracaso. Una vez más, los peruanos caímos ante las promesas vacías de los políticos. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerda que puedes seguir toda nuestra cobertura informativa a través de nuestra página web y de todas nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 9 de enero inicia en la provincia de Chepén, departamento de La Libertad, la gran feria patronal y festividad en honor a San Sebastián, considerado por el pueblo chepenano como su santo patrón espiritual. Las celebraciones toman lugar hasta el 21 de enero y se realiza la tradicional procesión, una misa de honor y el famoso concurso gastronómico Sabores Chepenanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.